Insisto en lo que venía diciendo en estos días y por eso quiero consultar con gente que verdaderamente estudió para esto, que se especializó en esto y que puede clarificar parte de lo que nosotros desde lo que creemos podemos llegar a decir. Estas imágenes que estamos observando y esta situación que se da en zona de Nanagua, en zona de Los Bañados, ¿es una cuestión previsible o no? Es una cuestión que solo puede estar visible cuando tenemos la crecida del río como un elemento de debate, o es una cuestión que estamos obligados a tratar incluso cuando el río cede. Y me parece que el apelar solamente, y el otro día quizá no se haya entendido bien cuando le decía al ministro secretario de Emergencia, yo no te estoy pidiendo que te corten el presupuesto, porque él me decía, nosotros tenemos plata para esto, y la plata está para esto. Yo le decía, yo no estoy pidiendo que te corten tu presupuesto. Yo lo que estoy pidiendo es que quizás ese presupuesto sea destinado a otro tipo de emergencias que existen y que podemos llegar a tener, y que esto, cuando ceda el río, nos lleve a que la gente nuevamente vaya a sus casas y que esta imagen en la zona del Cerro Ugüe termine repitiéndose constantemente. Y que sea un ir y venir de la gente porque no tomamos decisiones diciéndoles, acá no pueden ubicarse más porque este es el territorio del río. O sí pueden ubicarse porque a partir de ahora ya tenemos elementos que van a impedir a través de las obras que ustedes se vean afectados, pero no parchar la solución con terciadas, con luz eléctrica, con energía eléctrica, con agua potable, con chapas que se puedan dar, sino con soluciones integrales. Por eso hoy convocamos al ingeniero Roger Montedomecq para que nos pueda decir, básicamente desde el punto de vista de la hidrología, cuál es el análisis respecto a fenómenos de este tipo. ¿Es previsible, no es previsible? Ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? Un gusto compartir contigo y con la audiencia acá del canal. Esto que estamos viendo, esto es en la zona del Cerro Ugüe, ingeniero, en la zona del Cerro Lambaré, donde hoy ya incluso la gente se ubicó, y miramos nada más así, a grosso modo, y acá estamos hablando de un número importantísimo de familias, pero de obras que ya tienen un tiempo importante, de materiales que se han utilizado ya para levantar estas casas. No estamos hablando de viviendas precarias como el caso de Los Bañados. ¿Es territorio del río o no es territorio del río? Y desde el punto de vista hidrológico es un territorio del río, una planicie inundable que es parte del río, pero que la gente ha ido ocupando por diferentes motivos en los últimos 40 años y fueron ubicando en ese lugar, ¿verdad? Entonces la gente se considera dueña de la inversión porque ellos mismos han traído los escombros, los rellenos y han construido su casa. Un poco tu pregunta, si es previsible, yo más que hablar de si es o no previsible, yo diría que el fenómeno es extremadamente recurrente. Hasta 1980 se repetía cada 20 años este tipo de inundaciones. A partir de 1980 para adelante prácticamente tenemos cada 2 a 3 años una crecida. No te olvides que finales de 2015, inicio de 2016 tuvimos también así una crecida muy repentina. Y recuerdo que en ese momento el gobierno tomó la decisión, teníamos en Alberdi un problema de un muro muy a punto de colapsar, entonces el gobierno tomó la decisión de decir vamos a traerle a todos los alberdeños, puente aéreo, vamos a traerle acá en Asunción. ¿Qué hizo la gente? La gente se negó a venir, cruzaron enfrente a Formosa y el gobernador de Formosa le dio lugar, quedaron cerca de su casa, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, difícilmente la gente quiere abandonar su casa, ¿verdad? Y este territorio de Bañados Sur es un territorio donde, como vemos, hay muchas casas, inversiones, inclusive casas de 2 plantas que están construidas, entonces difícilmente podamos decir que vamos a sacar toda la gente de Bañados. En cuanto a si se pudo haber previsto esto, bueno, nosotros analizando un poco esta crecida, estuve mirando en la serie histórica del río Paraguay, tenemos datos de 1905, datos diarios de registro en Asunción, y en el año 1939 tuvimos un ascenso exactamente igual, ¿verdad? Que llegó hasta 6,80 metros, o sea, acá nosotros podemos suponer que todavía esto puede crecer, porque hay pronóstico de lluvia
puede llegar a 7 metros fácilmente. Hoy están 6,67. Hoy están 6,67, pero estamos ya en el área de riesgo, ¿verdad? De riesgo, bueno, las imágenes son elocuentes, ¿verdad? Pero más que, bueno, perfecto, vamos a suponer que llega a 7 metros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a quedar esta crecida en este estado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que recordar que el Pantanal, todos los años, las lluvias que caen en el Pantanal entre diciembre y enero, baja por el río, y normalmente nosotros en fines de mayo, comienzos de junio, tenemos la crecida ordinaria, que el río sube a 3 metros, 3 metros 50. Entonces es esperar que todavía tengamos nosotros acá un repunte. Hoy los datos nos indican que Puerto Murtiño, Ladario, un poco más arriba está estacionado, pero van a llegar lluvias, ¿verdad? Entonces, este escenario que tenemos, vamos a tener que, yo creo que por lo menos 60 días acá hay que pensar que habrá que administrar, digamos, la contingencia de asistir a nuestros connacionales que están en esta situación, ¿verdad? Que tienen un problema inclusive hasta en impacto en la salud mental de los niños, ¿verdad? O sea, el impacto realmente no se puede medir, ¿verdad? Porque fíjate que cuando llega una inundación, lo primero que se corta es el agua potable, se corta la electricidad, entonces tenemos ya un impacto en la salud pública que conocemos muy bien, y repito, de los últimos 10 años tuvimos prácticamente 5 crecidas recurrentes, conocemos muy bien el comportamiento, ¿verdad? En esa línea, ingeniero, decís que es un fenómeno recurrente. Si es un fenómeno recurrente, ¿con cuánto tiempo de antelación nosotros podemos saber que esto va a terminar pasando y que la gente va a estar afectada? Hace rato te decía, fuera de la pausa, y me dabas una devolución muy, muy interesante, te decía, si nosotros tenemos forma de monitorear que en este radio, 5 cuadras a la redonda, 6 cuadras, 7 cuadras a la redonda, dependiendo de cómo vaya subiendo el río y qué cantidad de metros vaya teniendo el río, va a afectar a X cantidad de personas. ¿Es un dato relevante o irrelevante? Yo honestamente creía que era un dato relevante, como para decirle a la gente, vamos y salgamos y evitemos toda esta situación. Te comento, Santi, que justamente en la Universidad Católica estamos terminando un proyecto de investigación de más de 3 años donde estamos entregando al Estado paraguayo un sistema de pronóstico de niveles justamente de caudales, ¿verdad? Trabajando con estaciones meteorológicas, las lluvias que caen en la cuenca, el dato de entrada en el Pantanal, pero sinceramente hoy podemos hablar de 15 a 20 días, una seguridad, una previsión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un río de llanura, sube muy lento, y lo que ha ocurrido, las causas de esta crecida son precipitaciones muy importantes en la cuenca media del río Paraguay, del río Apa para abajo. Estamos hablando de la cuenca de los ríos Paneje, Juí, Aquidabán, donde tuvimos grandes excesos de agua. Y un aspecto que no hay que olvidar, la gran deforestación que hoy tenemos en la región oriental. En 1945 se hizo el primer monitoreo, teníamos 55-60% de cobertura boscosa. ¿Sabe cuánto está hoy la cobertura boscosa en la región oriental? Está a menos del 5%. ¿De 65 a menos del 5%? De 55, entre 5 y 10% está, ¿verdad? Y si uno mira la imagen satelital, hay imágenes disponibles, se ven prácticamente una mancha blanca, toda la zona de San Pedro, la zona de Concepción, es una zona sin cobertura boscosa, ¿verdad? Entonces, y quieras o no, la vegetación retiene el agua e infiltra en el suelo. Al no tener esa vegetación, entonces las escorrentías son mucho más violentas, ¿verdad? Entonces, este fenómeno entonces ocurrió, las lluvias no son lluvias del Pantanal, son lluvias en la cuenca media y que impactan, digamos, desde Concepción para abajo, ¿verdad? El año pasado hubo también un fenómeno parecido, pero llovió al sur de Pilar, entonces toda la zona de Entre Ríos, en la zona de Chaco, Corriente, y fue la zona que tuvo un impacto muy grande. Entonces el producto un poco de la lluvia, entonces, pero repito, los sistemas de previsión hoy que tenemos, sinceramente, nos da 15 a 20 días, tenemos una seguridad de proyectar un pronóstico, ¿verdad? Cuando este tipo de cosas sucede, ingeniero, este mismo panorama que estamos viendo del lado paraguayo, en zonas fronterizas con Argentina, al cruzar y al ir al lado argentino, ¿vemos el mismo panorama? Bueno, el caso de la ciudad de Clorinda tiene una obra de defensa costera. Cuando tuvimos el fenómeno del Niño en 1983, hubo una inversión grande en América Latina para justamente soluciones estructurales e infraestructurales. Se hizo el muro de Concepción, se hizo el muro de Pilar,
Y en la Argentina, Clorinda hizo un muro completo de defensa costera y con un sistema de bombeo que hoy funciona. Tendrá sus pequeños inconvenientes, pero funciona y está protegiendo las zonas bajas de la ciudad de Clorinda. Entonces, yendo un poco a ¿qué hacer aquí en la zona de los bañados? Y tenemos básicamente, desde el punto de vista de la ingeniería, dos alternativas, ¿verdad? Realmente tres, ¿verdad? La primera sería las viviendas palafíticas, es decir, viviendas sobre pilares bien altos, como se tiene en Murtiño para arriba, y que es una solución interesante para la ciudad de Pilar, porque Pilar está en una zona extremadamente vulnerable, de que el muro que hoy tiene Pilar protege hasta cuándo, hasta que el agua llega al nivel y sobrepasa, ¿verdad? ¿Y qué puede ocurrir? Entonces, existe un riesgo de que en algún momento pueda colapsar la ciudad de Pilar, y ahí yo repensaría un poco desde el punto de vista urbano de las viviendas que se hagan a futuro sean viviendas ya palafíticas que la gente tenga preparado en la segunda planta. Esa sería la primera opción, viviendas palafíticas, que aquí en Los Bañados no es muy interesante porque la gente dice, bueno, si uno convive ahí con los animales, los bichos, entonces la gente no tenemos, digamos, mucha experiencia con respecto a las viviendas palafíticas. Sí tenemos en Tebicuarú, por ejemplo, Río Tebicuarú, cerca de Villarrica, en Coronel Martínez, tenemos las viviendas palafíticas. La segunda opción son los rellenos hidráulicos, ¿verdad? Entonces, que rellenar, digamos, una superficie. Entonces, eso implica, bueno, toda esta zona tiene que desaparecer. ¿Y qué hacemos con toda esta inversión que está ahí, verdad? Entonces, y con el relleno, entonces, la propiedad se multiplica por 10. Entonces, y ahí entra la especulación inmobiliaria. ¿Te imaginas este lugar tener una propiedad alta con vista, con tener el sol, en los casos ahí sobre el río Paraguay? Entonces, ahí es bastante complicado. Pero eso implicaría tener que barrer con toda la gente que está en este lugar. Claro, barrer o negociar con ellos para decirle, bueno, aquello lo que pueda ir lejos se lleva lejos y lo otro acá cerca, ¿verdad? Y la tercera opción son los diques de defensa costera, que los ingenieros caneses lo han planteado inclusive en un libro muy bien y que se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la avenida Costanera, tramo 1, acá en La Chacarita, ¿verdad? Esa obra, cuando se construyó, la gente pensó que era una obra de protección contra inundaciones. Es un proyecto vial donde cada abertura de puente, damos el arroyo de las Mercedes, la calle Perú, el arroyo Antequera, son grandes aberturas donde el agua penetra e inunda, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que, o rellenamos todo, ¿verdad? O colocamos un sistema de compuerta y bombeo, entonces se protege esa zona, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer una combinación, o sea, no hay una única solución para los bañados. Yo considero que en el Bañado Sur, por ejemplo, con el padre Velasco, ahí se negoció, se está haciendo un relleno con todos sus problemas, digamos, es una zona que puede funcionar perfectamente. Pero hay otra zona donde se puede hacer la protección y dejar las viviendas que están ahí, ¿verdad? Entonces habría que analizar zona por zona. Lo que yo planteo es qué hacemos mientras tanto, porque cualquier solución de infraestructura lleva su tiempo, ¿verdad? Entre preparar el proyecto, licitar, podemos estar comenzando dentro de un año y terminar en cuántos años, 8 o 10 años. La franja costera, ¿en cuántos años se hizo? Claro. Entonces, mientras tanto, lo que yo planteo, y hay un trabajo muy interesante que se hizo en la Universidad Católica entre estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, es plantear ya refugios temporales bien organizados para que la gente no tengamos que llevar a la calle 21 proyectada para que se pelee con la gente del lugar. Tener ya preparado 4 o 5 lugares donde podamos hacer los refugios y que esos rellenos, por ejemplo, el caso de Yucatán, con levantar 2 metros la arenera, tenemos ya ahí podemos albergar unas 500 familias, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es lo interesante de esta propuesta? De que ese refugio, cuando no hay crecida, se deja libre como un parque comunitario. ¿Para quién? Para la gente del lugar. Viene la crecida, entonces, o de forma organizada, a través de un organismo que puede ser como UEDA, la CEN o la Fuerza Armada, se tiene ya preparado viviendas desmontables, ¿verdad? Está todo desarrollado el proyecto donde montan las viviendas, los baños ya están permanentes, o sea, los baños, los servicios higiénicos se puede hacer tanto para el parque comunitario como para las viviendas. Entonces ahí la gente puede estar mientras tanto, ¿verdad? Porque el refugio siempre vamos a necesitar. Entonces, siempre es un problema, ingeniero, ¿dónde me van a llevar? ¿A cuántos metros voy a estar de mi casa? Claro, Ese problema está eterno. No, y lo que hoy decía un señor ahí en la plaza, ¿verdad? Tenemos la gente ahí en la plaza frente al Congreso con una sociedad dividida, gente a favor y gente en contra, ¿verdad? Son nuestros connacionales. Entonces la gente dice, bueno, perfecto, si me van a llevar a otro lado y me van a traer todos yo trabajo acá. Entonces hay que ver un poco esta parte social también, ¿verdad? Yo hasta no me molestaría mucho por las baldosas que se sacó de esa plaza, de verdad, si estamos ayudando también a la gente. Evidentemente es un tema crítico dónde llevar a la gente. Entonces, aquí lo que puede pasar es que dentro de un mes podemos volver a hablar, Santi, y si bajó el río,
a otra cosa mariposa. Nos olvidamos del tema. Exacto. Y te aseguro que nos olvidamos, ¿verdad? Si tenemos elecciones municipales, después seguramente alguien se va a acordar y ya nos vamos a volver a hablar. Entonces tenemos que pasar de la reacción ante el fenómeno a una planificación, y el problema no es plata. El problema no son los recursos, es la gestión, ¿verdad? Tenemos la institución, tenemos el Ministerio de Obras Públicas que tiene proyectos, tiene un financiamiento del BID ahí aprobado para esa zona, ¿verdad? Pero preguntar a la gente del Bañado si conoce el proyecto, si se sabe dónde se le va a ubicar. Entonces hay muchas todavía incógnitas, ¿verdad? Entonces por eso yo considero de que a partir de la conferencia de prensa que dio el gobierno, ¿verdad? Que yo celebro que se junten las instituciones, entonces en el mejor de los casos vamos a tener vivienda dentro de un año, año y medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el año que viene volvemos a tener esta imagen, Santi? ¿Qué hacemos con la gente, verdad? ¿Cuánto significa en términos económicos cada situación de emergencia que vivimos a raíz de algo que es absolutamente recurrente? ¿Cuánto significa para el Estado? Y en contrapartida quiero comparar con lo que puede significar en términos económicos una solución integral al problema, una solución definitiva al problema. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, y en el pasado hemos intentado trabajar en la universidad, sobre todo las inundaciones de lluvia, o sea, no precisamente del río. Acuérdate que ahí tenemos otro tipo de inundación que son tormentas intensas en el campo, que se inundan grandes campos, y ahí tenemos también un impacto, así como la sequía, ¿verdad? Cuando viene este tipo de fenómeno como inundación, recuerdo en el 2012 en el Chaco Central, una inundación que nunca hubo, ¿verdad? Se activa el mecanismo para liberar el gasto y hacer más ágil. Pero ahí ¿quién gasta? Gasta la gobernación, gasta el municipio, gasta la CEN, gastan, digamos, diferentes instituciones de salud pública, y es muy difícil conocer realmente cuánto se gasta, ¿verdad? Pero mi estimación, por lo que conozco, este fenómeno que puede durar 60 días, fácilmente nosotros aquí vamos a estar gastando en el orden de los 5 millones de dólares, que es gasto, no es inversión, ¿verdad? Y bueno, entonces esta es la situación que tenemos, y realmente tenemos que trabajar en políticas públicas a largo plazo y ver un poco cómo trabajar toda la zona de las zonas bajas de Asunción, ¿verdad? Que no es tan fácil, ¿verdad? Aquí vive mucha gente, son gente muy buscada cuando hay elecciones, porque tenemos el 15% de la población de Asunción vive en Los Bañados. Entonces, en el momento de la votación son gente muy cotizada, ¿verdad? Exacto. Entonces, el tema sería un poco, y mirando un poco un acercamiento con las imágenes que estamos viendo, realmente hay construcciones muy importantes. Y recuerdo en la última crecida de 2014, con el País Oliva, subimos una canoa para ir a mirar un poco de esa zona, cerca donde él vive. Y encontramos una casa donde en el segundo piso estaban hormigonando, o sea, en plena inundación estaba construyendo la segunda planta. Yo te pregunto, ¿esa gente va a dejar nomás así su casa? Por si acaso. Entonces, también hay un tema legal, ¿verdad?, que tenemos que hablar, que es el tema de la tenencia de la tierra, que es un tema en discusión, ¿verdad? Muchos dicen que es propiedad municipal, otros dicen que es parte del río, por tanto del Estado, ¿verdad? De todas maneras, podemos decir, bueno, esa gente no tiene derecho a estar ahí. Sin embargo, hay puertos privados que están mucho más abajo que tienen título. Entonces, habría que ver un poco bien cómo trabajar el aspecto legal, ¿verdad? Porque también el gobierno le puede financiar o subsidiar parte de la inversión de la casa, pero esa propiedad entonces habría que ver si se le dan en condominio por 90 o 100 años, ¿verdad? Entonces es otro aspecto también que tenemos que ver. Y después tenemos, por último, los problemas ambientales, ¿verdad? Todo el tema de los residuos sólidos, la basura, la contaminación. No te olvides que Asunción, la ciudad de Asunción hasta el día de hoy no tiene una sola planta de tratamiento de efluentes. La única planta en el área metropolitana está en San Lorenzo, ¿verdad? Acá en Asunción tenemos todas las descargas cloacales, tenemos 14 descargas del río sin tratamiento. Y lo que hoy va a hacer la SAP, al costado de Muricao, que está construyendo una planta de tratamiento, es apenas un tratamiento preliminar. ¿Qué significa tratamiento preliminar? Poner unas rejas para retener lo sólido y clorar para lanzar al río. Todavía no estamos haciendo un tratamiento, digamos, para lanzar al río. Entonces tenemos también un impacto ambiental sobre el río, ¿verdad? En esa línea del impacto, si miramos la imagen de la zona del Cerro Wood, y vemos Cateura allá en el fondo, sí. ¿Qué implica tener básicamente Cateura en medio de la cantidad de agua que hoy tenemos en ese lugar, ingeniero? Cateura se instaló dentro del río. En las imágenes de los mapas de inundación se ve perfectamente, ¿verdad? En el momento no se tenían los criterios de
zona, digamos, línea de ribera. Sin embargo, el impacto es muy grande porque de un relleno sanitario sale un líquido que se llama lixiviado, que supuestamente eso se trata, ¿verdad? Pero cuando el río sube, entonces tenemos el sistema de vaso comunicante y es muy probable que parte del lixiviado hoy esté yendo al río, ¿verdad? Ahí la provincia, la ciudad de Formosa es la primera amenazada, digamos, por esa contaminación que en algún momento puede tener un reclamo internacional con Paraguay. Así como nosotros hoy podemos tener un reclamo por lo que pasó en el norte, ¿verdad? Porque el tema de los peces no está cerrado, el tema de que perfecto, se hicieron los análisis y no hay contaminación, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que haya una mortandad tan grande de peces? Estamos hablando exclusive de los peces de fondo, que normalmente no le pasa nada, o los alevines, ¿verdad? Hay denuncias de ranas también que están muriendo. Entonces realmente el tema ambiental también, el tema de la gestión transfronteriza del agua es muy importante, ¿verdad? Necesitamos trabajar realmente en toda la cuenca del río Paraguay. No te olvides que el río Paraguay es uno de los últimos ríos del mundo en régimen natural que no está intervenido por una represa. Entonces, lo más valioso que tenemos aquí en Paraguay son los ríos, Paraguay y Paraná. Gracias al agua tenemos la hidroelectricidad y acá en el río Paraguay tenemos todas las fuentes de abastecimiento para el área metropolitana. Si nosotros tuviéramos un derrame, una contaminación en la boca de la SAP, ahí en Viñascué, tendríamos que cerrarlo todo el sistema y quedarnos sin agua por una semana, ¿verdad? Son los riesgos que tenemos por la ubicación ahí de un puerto de Cargill, que está a 500 metros aguas arriba. Está bien, tenemos todos los mecanismos de protección, pero hay un derrame y vamos a tener ese riesgo. Ya por eso entonces la SAP mismo tiene abastecimiento de agua subterránea en otros puntos de la ciudad. Entonces el tema de la inundación es un tema que ya creo que lo conocemos bastante bien, conocemos la área de riesgo. Yo quisiera ir un poco del otro lado del río, Santi, y hablar un poco. Creo que ustedes tienen imagen de Nanagua. Hoy creo que bien. Sí. Esas imágenes tenemos algunas imágenes en Nanagua que podemos compartir también. Elocuente, ¿verdad? Yo recuerdo la última inundación, había imágenes de féretros del cementerio flotando, ¿verdad? ¿Te imaginas la contaminación, la polución ambiental, a tener cadáveres en contacto con el agua y la gente ahí viviendo? Entonces hoy tenemos Nanagua prácticamente bajo agua, entonces habría que también pensar qué hacemos fuera de Asunción, Santi, ¿verdad? Tenemos otras zonas vulnerables. Todo el otro lado del río, frente a Asunción, es todo un área que el agua penetra kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Tenemos que ver un poco bien qué hacemos con la ciudad de Nanagua, que es una ciudad fronteriza. Esta es la zona de Nanagua, ingeniero. Sí, que más tarde, más temprano, esta ciudad va a ir creciendo por el simple hecho de ser una ciudad de intercambio comercial. Entonces, ahí tenemos el... Ingeniero, y cuando nos dicen vamos a construir un puente, y queremos que el puente vaya desde Asunción hasta la zona de Chacoí, ¿qué pensás como ingeniero de una idea como esa? La primera incógnita que me hace es si realmente necesitamos con urgencia ese puente. Si hiciéramos, digamos, una matriz de necesidad de inversión pública en Paraguay, yo me pregunto si el puente es la mayor prioridad, ¿verdad? Yo no descarto que, digamos, pueda ayudar al comercio fronterizo, ¿verdad? Pero la ubicación también que se habla, del otro lado va a tener que penetrar por lo menos 3 kilómetros para llegar a tierra firme, porque es una zona inundable, ¿verdad? Entonces, entiendo que tiene, digamos, también la parte positiva de construir ese puente. Se habla de crecer del otro lado del río, ¿verdad? Pero no olvidemos que toda la zona enfrente es inundable. Inclusive hay un puente que une Chacoí con Nanagua. Ese puente, cuando se construyó, se hizo de una forma, digamos, no es un puente recto, sino que sube y después vuelve a bajar porque es todo inundable, ¿verdad? Entonces, en un momento dado se le queda el puente flotando ahí en el agua. Entonces, es una zona extremadamente vulnerable, la zona de Nanagua. Y bueno, es una ciudad que tiene su importancia en la región por todo lo que se ve ahí en el intercambio comercial. Inclusive está hablando ya de duplicar el puente, se pretende traer ahora del lado de Clorinda la aduana integrada, y ahí hay un proyecto del Ministerio de Obras Públicas donde se le recomendó al Ministerio levantar todos 2 metros. Se hicieron todo un proyecto fantástico, pues se olvidaron de que eso no es inundable. Claro. Entonces después se hizo un ajuste al proyecto para levantar 2 metros, una plataforma, las 15 hectáreas que va a ser el nuevo puerto que está en proyecto en Falcón, ¿verdad? Pero Nanagua, que está al lado, bueno, una ciudad que está entre 2 ríos, está entre el río Negro y Pilcomayo. Entonces es una zona, digamos, desde el punto de vista paisajístico es fantástico cuando no tenemos grandes crecidas, ¿verdad? Pero cuando tenemos inundaciones, yo creo que tenemos que también manejar el concepto de adaptarnos a los ambientes, ¿verdad? Si es una zona inundable, entonces no hagamos construcciones que estén en contra de eso, ¿verdad? Entonces,
habría que pensar bien un poco, ver cómo desarrollar toda esta zona, una zona, es la entrada del país, ¿verdad? Uno ingresa desde Formosa, llega a Clorinda y realmente es lamentable ver, digamos, la situación en la puerta de entrada del país, ¿verdad? Que habría que repensar bien un poco cómo desarrollar toda esta zona. O sea que si pensáramos en el puente, en la zona de Chacoí, como mínimo debería tener 3 kilómetros hasta tierra firme. Claro, porque es una zona, en esta zona del río, digamos, tiene una extensa llanura de inundación del otro lado, hacia el lado de Chacoí, ¿verdad? Entonces, pero supongo que estará todo estudiado, eso en los proyectos de ingeniería, entiendo que ya hay un estudio de factibilidad muy avanzado, y bueno, sabemos que necesitamos otro puente, ¿verdad? Y es el lugar que se eligió. Esto de aquí en adelante, la situación de las inundaciones en general, y no solamente teniendo en cuenta la crecida del río, sino como bien decías hace rato, la cantidad de lluvia que podríamos llegar a tener, ¿va a ir agravándose, ingeniero, o va a estar dentro del margen que decías, si es monitoreado desde 1905 en adelante, los niveles se mantienen en ciertas temporadas inalterables? El comportamiento en general tiende a agravarse y gente que antes no sufría el impacto de una crecida del río puede empezar a sentir hoy por hoy. Podemos volver a tener un capítulo como aquel en el que Sajonia, incluso parte de Carlos Antonio López, tenía agua y en gran cantidad y gente que vivía sobre esa avenida se veía afectada también. ¿O qué tenemos que esperar de aquí en adelante? A mí me llama la atención la forma que, pues, tanto Asunción como Concepción, desde el 15 de marzo al día de ayer, subió más de 4 metros. Para un río llanura, en un río llanura, digamos, el agua se extiende, se esparce, ¿verdad? Entonces no sube para arriba. Entonces llama la atención y realmente es preocupante, ¿verdad? Yo creo que podemos seguir teniendo crecidas recurrentes como esta porque el clima también está, digamos, en una fase de cambio. También lo que comenté del cambio de uso de suelo, la deforestación, son aspectos que hacen de que tengamos estos riesgos, ¿verdad? En cuanto al futuro, podemos seguir teniendo estas crecidas recurrentes. Ahora, con respecto a esta crecida de ahora, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros analizamos en la universidad es que podría llegar fácilmente a 6,80 metros, 7 metros, de aquí a 10, 12 días, ¿verdad? Después, si no llueve, entonces, y ya está estacionado en el norte, entonces eso va a comenzar a bajar lentamente, pero tampoco va a bajar violentamente, ¿verdad? Entonces podemos tener unos 60 días prácticamente de un nivel por encima de los 5 metros, que ya es una cota de preocupación. Pero ¿qué pasa? Si en abril, como se anuncia, vamos a tener otra vez lluvias, la segunda quincena de abril se anuncian lluvias acá en la región, este fenómeno puede ir para arriba, ¿verdad? Claro. Pero se espera que ya no suba demasiado porque es una crecida muy anómala, producto de lluvias solamente en la cuenca media del río Paraguay. No tuvimos grandes precipitaciones en la zona del Pantanal. Entonces los pronósticos que hoy tenemos de Argentina y Brasil nos muestran de que para la segunda quincena de abril se esperan todavía lluvias importantes. Entonces yo diría que este nivel por encima de los 6 metros vamos a tener con seguridad 60 días. Entonces hay que prepararse para ayudar a la gente y una vez que baja el río un poco trabajar, digamos, esperando ya la nueva inundación y ojalá que podamos plantear algunos refugios, algunas áreas que puede ser parte de un proyecto mayor, ¿verdad? Estos proyectos que yo planteo, estos refugios, no tienen contraindicación. Si mañana se va a rellenar esa zona, ya puede ser una parte, ¿verdad? Pero hoy tendríamos que trabajar apenas baje, claro, en 4 o 5 meses tener preparado y trabajar otra cosa, no olvidar que tenemos que trabajar con los bañadenses, o sea, con la gente tenemos que tomar las decisiones de inversión. Exacto. Que vamos a hacer. Hoy el gobierno anuncia la construcción de viviendas para bañadenses, pero me da nomás la sensación, incluso con la cuestión del barrio San Francisco, yo puedo tener el barrio San Francisco y comprometerme con la gente a derrumbar sus casas como para que no retornen hasta ese lugar con el compromiso de que tengan una casa propia, una casa digna en un barrio modelo. Pero ¿qué pasa con ese espacio? Si yo como gobierno no digo, a partir de ahora, nadie más puede venir y sumarse a los que ya están. Hoy mapeo y digo, son 5,000 familias, estoy diciendo cualquier número. Sí. Pero desde el momento en el que saco a 2,000 familias y las llevo a otra zona, no puede entrar una sola familia más.
¿Crees que eso es posible? Porque si no, ingeniero, se convierte en un círculo en el que yo saco gente y el terreno que desocupo es ocupado por otra gente. Bueno, ese es un tema realmente muy interesante de analizar y bueno, hoy el gobierno plantea hacer un censo, ¿verdad? Bueno, los censos ya Itaipú hizo ya para la avenida Costanera Sur, o sea, conocer un poco la gente que está y tener ese compromiso de parte de la gente. Pero no hay que olvidar que ya en la época de José Peguyari, hace casi 100 años, ¿cómo se creó el Barrio Obrero? El Barrio Obrero se creó justamente para sacar a la gente de la Chacarita y llevarlo, y la gente fue, pero volvieron, ¿verdad? Y en diversas oportunidades entonces se intentó quitar y la gente volvió o le dejó a su hijo, ¿verdad? Hay, digamos, iniciativa en Areguá y un poco más allá, ¿verdad? Entonces es un tema que no es fácil, por eso digo, hay que trabajar con la gente. Yo diría que si se organiza con la gente, evitar que entre nueva gente, pero las estadísticas también muestran que todos los días ingresan 2 familias a Los Bañados. ¿De dónde vienen? Hay que ver las causas, de dónde vienen y por qué vienen. ¿Será que se le antoja nomás dejar el campo para vivir en una zona marginal? O realmente se ven obligados a salir. Entonces es un tema social y se debe, digamos, ver muy bien ese aspecto, ¿verdad? Entonces, y por otro lado también tenemos que no estigmatizar a la gente de Los Bañados, ¿verdad? Son parte de la ciudad y tenemos que ver de qué manera ellos pueden vivir, digamos, en Los Bañados. Entonces, sí, podemos hacer la combinación de relleno y zonas, digamos, con diques, yo creo que es factible pensar en solución. Pero también no hay que olvidar fuera de Asunción que hacemos, ¿verdad? Tenemos toda la zona litoral, la zona Mariano Roque Alonso, Limpio, o sea, la afectación es realmente muy grande y también del otro lado del río. Entonces es un tema bastante complejo y deberíamos estar trabajando un poco en política de largo plazo para buscar soluciones de fondo a esto, ¿verdad? Esa es mi última pregunta precisamente, ingeniero. Si vos tuvieras que analizar una de estas soluciones diciendo, creo que esta es la más conveniente de todas, la más aplicable, ¿cuál sería y cuánto crees que representa eso en términos de inversión? Y bueno, aquí el gobierno hoy habló de 230 millones de dólares, ¿verdad? Hacer 5.000 viviendas. Yo creo que el tema no es solamente hacer la vivienda, hay que hacer todo el relleno, ¿verdad? Si se va a rellenar y si se va a colocar las compuertas, entonces hay que ver todo el sistema, ¿verdad? Entonces hay que estudiar. La ingeniería ya está, digamos, ya funcionan ambos sistemas, ¿verdad? Entonces la inversión yo creo que es mucho más que eso y habría que ver también de qué manera entonces hacerlo por etapa, ¿verdad? Porque ninguna solución de aquí a 1 año, 2 años, inclusive yo estoy seguro, va a terminar el gobierno de Mario Audo y no se va a solucionar totalmente este tema, ¿verdad? Va a venir entonces tenemos que pensar en políticas de un poco más largo plazo y darle también a la Secretaría de Emergencia, a un instrumento que trabajen también, pero hay que recordar que ellos están para la reacción ante el fenómeno, ¿verdad? Creo que está cumpliendo su rol, ¿verdad? Entonces, para eso están otras instituciones que deberían trabajar, digamos, para la planificación del territorio. Ingeniero, gracias por acompañarnos, muy amable. Listo, hasta luego.